por favor. Positivo, sí. Sí. Bien, Sí. pues la voy a poner en grande. Y para honrar el tiempo, le decía, voy a iniciar ya con la presentación de CAPEX. Para aquellos que ya conocen CAPEX, pues bienvenidos. Hoy tenemos un gran, de verdad, una gran persona. Darinel nos va a acompañar en todo lo que es proyectos. Y para los que aún no conocen CAPEX, aquí les muestro un poquito. Aquí sale la imagen de nuestra instalación en el Parque Piven. Y ya con esta situación nos hemos transformado para poder llegar a ustedes. Somos el aliado estratégico de las empresas y los profesionales para el desarrollo del talento humano, asegurando la sostenibilidad de las empresas y su proyección en el futuro. ¿Qué nosotros buscamos? Pues en las personas buscamos la realización profesional y formación basada en valor. Nos interesa enfocarnos en valores. En las empresas, generar valor a través del logro de los objetivos. En la comunidad, desarrollo, sostenibilidad y compromiso social. Estas son nuestras áreas de enfoque. Desarrollo organizacional, operaciones, negocios y tecnología. Aquí nuestros tipos de programas, nosotros tenemos cursos cortos, talleres, workshops, diplomados, seminarios, conferencias, certificaciones internacionales y especialidades. Entonces, formalmente les doy la bienvenida a las 54 personas que tenemos por acá. Más adelante se irán integrando los demás, pues se inscribieron alrededor de 121 personas. Gestión de proyectos con metodología PMI. Pues aquí les comento un poquito sobre Darinel Gómez. Ya ustedes pueden observar su gran experiencia. Es PMP, certificado por el Project Management Institute, graduado de Ingeniería Industrial en Pucamaima, maestría en Service Leadership and Innovation del Rochester Institute of Technology, especialidad en Pedagogía Universitaria en Pucamaima, Teachers Training Course en el Instituto de Idiomas John F. Kennedy, con 18 años. Mira tan joven que te ves, Darinel. 18 años de experiencia en ingeniería y operaciones, laborando en empresas de manufactura de diversas áreas como textil, calzado, tabaco, dirigiendo o formando parte activa de equipos de proyectos. Durante 10 años se desempeñó como Project Manager, basándose en metodologías ágiles y de desarrollo. Actualmente labora para una compañía de asesoría en tecnología y negocios como consultor certificado en el CRM Salesforce. Además, se desempeña como facilitador en CAPEX y varios cursos de Infotep, tutor online de Infotep virtual y docente universitario de grado en Pucamaima y posgrado de UTESA. Muy bien, entonces ahí tenemos un pequeño, una pequeña visualización de la hoja de vida de Darinel. Pues aquí tenemos las reglas de la sesión. Por favor, mantener su micrófono apagado o en mute. Mantenga su cámara apagada durante la sesión. Esto también nos va a ayudar con la velocidad de la conexión. Y cualquier pregunta, comentario, por favor, lo puede escribir por el chat de la plataforma. Aquí les coloco los próximos eventos de CAPEX. Tenemos un live, técnicas de negociación y manejo de conflictos, por Ana Lidia Peña. Esto será ya este jueves a las 4 de la tarde por Instagram. Les invito a todos a disfrutar de él, de ese live. Y también tenemos taller de negociador maestro, técnicas de negociación avanzada, impartido por Miguel Hernández. Esto es el 19 de mayo. Inicia el 19 de mayo y culmina el 2 de junio a las 6 de la tarde. Así que ya pueden inscribirse. Finalmente, aquí para culminar con la presentación, aquí nuestras redes sociales, les insto y les invito a que nos sigan, que continuamos agregando valor por ahí. Entonces aquí culmina mi presentación. Voy a... Buenas
tardes, entre buenas noches, casi ya. Sí. Vamos a estar hablando sobre la gestión de proyectos, principalmente la metodología recomendada por el PMI, el Project Management Institute, que es básicamente la entidad que rige a nivel mundial las buenas prácticas en gestión de proyectos. Iniciamos entonces básicamente con una reflexión. ¿Por qué fracasan los proyectos? Podemos decir que por una mala gestión principalmente, o en muchos casos, pero eso se puede descomponer en muchos otros aspectos, en diferentes componentes. Puede ser que estuviéramos nosotros atacando el problema incorrecto. Muchos de los que hayan visto el concepto de los 5 porqués pueden relacionar este concepto de que muchas veces nosotros miramos el problema incorrecto, lo que no es decir, tal vez nos quedamos en la superficie. Hay problemas de diseño en cómo vamos a trabajar con el proyecto, puede que utilicemos tecnología equivocada, pasa mucho, pasa bastante que el cronograma no es realista, muchas veces somos demasiado optimistas. El patrocinador puede que no sea la persona adecuada en términos de que no tenga tal vez la posición, la suficiente altura dentro de la empresa para gestionar y para eliminar los inconvenientes que se presenten. El equipo, esto pasa bastante, el equipo no congenia y por, diríamos que problemas con el personal, entonces también el proyecto puede que fracase. No realizamos suficientes pruebas, muchas veces obviamos los puntos de calidad del proyecto. Muchas veces lo conectamos con el anterior que hablaba del que el cronograma no es realista, estamos atrasados en el proyecto, queremos cumplir y sacrificamos la parte de las pruebas de calidad, de probar si realmente lo que estamos entregando es bueno. El personal clave no fue involucrado o parte del personal clave no fue involucrado. Puede que estemos desarrollando un proyecto en una empresa y por alguna razón obviemos involucrar el departamento de tecnología y en medio del proyecto necesitamos instalar software o configurar algún tipo de equipo y simplemente el departamento que se debe ocupar de esa tarea no está enterado del proyecto y no tenía recursos y no tenía la disponibilidad y puede que entonces fallemos por eso. Comunicación deficiente. Está de más decir la importancia de la comunicación y los problemas que puede haber dentro de un proyecto si no nos comunicamos adecuadamente. Puede ser que también obviemos ciertos riesgos, ya sea también por el optimismo, ya sea por la rapidez y por no sentarnos a determinar cuáles son los riesgos, los posibles riesgos del proyecto, qué puede salir mal. El presupuesto también, nos pasamos del presupuesto, problemas en la gestión como tal, en el monitoreo, diríamos que en llamar la atención cuando haya que llamar, en el seguimiento que se le deba tener al personal y en los reportes y demás. Intentar demasiado, a veces queremos cumplir y ampliamos la meta mucho y aceptamos incluso trabajo y cambios adicionales dentro del proyecto por no saber decir que no, también eso pasa. No adiestramos al cliente, puede que el proyecto sea perfecto del lado de nosotros, vamos a así decirlo, pero cuando entregamos al cliente no sabemos, es decir, la documentación es inexistente, el cliente no sabe cómo darle continuidad al proyecto, cómo darle mantenimiento, por ejemplo, a los equipos que entreguemos o a algún tipo de sistemas y demás. En algunos casos los proyectos hay que pararlos, es decir, tienen tantos problemas que a veces hay que bajar la palanca prácticamente y no paramos cuando debíamos haber parado. En algunos momentos puede que vayamos tan bien que nos confiemos y tropecemos en la línea final. Es decir, pasa que, por ejemplo, en el último tramo diríamos que nos confiamos bastante y
puede que entonces pase alguno de los problemas anteriores, que obviemos la parte de la calidad, no demos el suficiente seguimiento y demás. No se cumplió con lo prometido, simple y sencillamente, es decir, prometimos algo y entregamos algo totalmente diferente, o no tuvimos un plan B. Eso va de la mano con la parte de los riesgos también, cuando sucede algo, algún imprevisto y no teníamos realmente establecido cómo íbamos a lidiar con esa situación. Entonces, básicamente, ¿qué es un proyecto? Podemos decir, podemos irnos y referirnos a la definición básicamente que da el PMI, y es que un proyecto es un emprendimiento temporal, es decir, con un tiempo definido. Vamos a ver dentro de un rato la diferencia entre proyectos y operaciones, es decir, si continúa de manera indefinida, se convierte en operaciones, no es un proyecto. El objetivo también de un proyecto es entregar ya sea productos o servicios o algún tipo de resultado que sea particularmente único. Podemos repetir un proyecto, vamos a decir, pero siempre va a haber resultados, siempre va a haber factores, siempre va a haber personas, siempre va a haber maquinaria, siempre va a haber suplidores, siempre va a haber materiales, siempre va a haber procesos que de alguna manera van a variar dentro de un proyecto y otro, y siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta todos los factores que juegan algún tipo de papel dentro del proyecto. Y básicamente otra de las características es que se va elaborando de manera gradual. Vamos conociendo del proyecto, vamos indagando sobre los objetivos, sobre básicamente lo que es el proyecto, a medida que vamos avanzando. Esto no quiere decir, como el dicho popular, de que la carga se arregle en el camino, sino que simplemente la manera, diríamos que cíclica, de ir haciendo una planificación cada vez más detallada. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un proyecto que dure, vamos a decir, 2 años, es prácticamente imposible que usted pueda tener una planificación al dedillo del día a día por día de 2 años, sin que esto varíe. Entonces, hay técnicas de, por ejemplo, de planificación, vamos a suponer una técnica es la ABC, en la que se dividen los, vamos a decir, los hitos o los principales eventos dentro del proyecto. Y si el proyecto dura 2 años, vamos a hacer una descomposición bien detallada de los prioritarios. Vamos a suponer de los que estén en el próximo mes o 2 meses, eso serían de prioridad A. Luego vamos a tener una descomposición media, por así decirla. Estos son los items o las actividades tipo B. Y ya vamos a tener otras que van a estar plasmadas a grosso modo, que no van a tener un detalle sumamente alto, y eso pueden ser, por ejemplo, los que sean de 6 meses para adelante o incluso un año, de 1 año a 2 años. ¿Esto por qué? Porque a medida que vamos avanzando en el proyecto, van cambiando los requerimientos, van surgiendo nuevas peticiones, va cambiando el mercado, va cambiando la necesidad del cliente, van surgiendo situaciones de causa mayor, como las que estamos viviendo en estos momentos, que hacen que los proyectos varíen. Y si de alguna manera duramos nosotros un mes completo, 5 o 6 semanas o algo por el estilo, haciendo una planificación totalmente detallada de esos 2 años, vamos a haber perdido un tiempo precioso. Entonces, lo recomendable es hacer una planificación un poco realmente detallada, pero de un tiempo menor y en una escala, diríamos que cada vez de menos detalle a medida que el tiempo sea mayor para realizar las actividades. Es decir, a medida que la incertidumbre sea mayor de los eventos que estén en el futuro. Vamos a ver las características de las fases de un proyecto. Entonces, básicamente, esto se circunscribe mucho
a los proyectos dentro de las empresas. Vemos aquí en la parte de abajo, la morada, el ciclo de vida de un proyecto. Tiene una etapa inicial, una o varias etapas iniciales. Tiene varias etapas intermedias en las que vamos desarrollando el proyecto, y tiene una etapa final en la que ya se hace la entrega, se hacen los entrenamientos del personal que va a darle seguimiento al proyecto. Si es para un cliente, se hace el entrenamiento del cliente, se le da la documentación, se entrena al personal, por ejemplo, de mantenimiento, al personal de tecnología de información que va a darle seguimiento a los sistemas y demás. Y se hace la entrega entonces del producto, y ahí comienza la parte que está arriba a la derecha, la parte de operaciones. Entonces ahí ya la empresa se encarga de darle seguimiento, si es por ejemplo a una línea de producción, si es a una serie de procedimientos que implementamos dentro de un departamento, o así sucesivamente. Luego ocurre que llega, diríamos que el final de vida, ya sea de la necesidad de ese proyecto y haya que disponerlo, haya que terminarlo, o si es, por ejemplo, un producto que está en el mercado, podemos ver esta flecha que va hacia atrás de color naranja, y básicamente lo que dice es que surge una nueva necesidad de recrearnos, de tener una idea nueva, de crear un nuevo plan de negocio, es decir, reinventar, por ejemplo, una marca, y eso hace que surja nuevamente un proyecto y el ciclo nuevamente continúa o se repite en este caso. Vamos a ver que, como decía, los proyectos y las operaciones son diferentes. Los proyectos son temporales, son únicos. Aunque usted haga varios proyectos de manera repetitiva, pero como dije, son únicos, siempre tienen factores diferentes. Las operaciones son continuas, sí son repetitivas. La finalidad del proyecto es alcanzar su objetivo y concluir. Básicamente las operaciones tienen como objetivo darle un respaldo a la empresa, al negocio. Es decir, son la espina dorsal del negocio. Los proyectos concluyen cuando sus objetivos se alcanzan, y ese es básicamente el fin de un proyecto. Las operaciones normalmente adoptan un nuevo conjunto de objetivos y el trabajo continúa. Es decir, vamos buscando mejora continua, el famoso Kaizen. ¿Qué es la gestión de proyectos? Básicamente es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto. ¿Para qué? Para cumplir entonces con los requisitos del mismo. Básicamente ese es el concepto de gestionar. Aplicar conocimientos, aplicar lo que sabemos, utilizar herramientas, utilizar técnicas para que se cumpla realmente el objetivo del proyecto o los objetivos del proyecto. Pero vamos a ver el villano de la película. Lo que les acabo de decir es la parte buena, ¿verdad? Pero siempre hay un protagonista, pero hay un antagonista. En este caso, el proyecto siempre va a tener restricciones. En este caso, un concepto muy famoso es la triple restricción, y es que el proyecto siempre va a estar, o por lo regular, va a estar limitado en tiempo. Lo esperamos para cierto momento. Hay muchos proyectos que ustedes saben se esperan para ayer, básicamente, que es imposible, pero es un decir. Eso quiere decir que siempre estamos limitados. Es casi siempre urgente el proyecto. Estamos limitados en costo. Es difícil que tengamos nosotros un cheque en blanco y que todo lo que pidamos se pueda cumplir. Es decir, estamos restringidos normalmente por lo que podemos gastar, y hay una restricción en el alcance. Esto por lo regular se dicta en base a lo que el cliente o el patrocinador pidió. Es decir, estamos limitados porque tenemos que cumplir con algo mínimo que se está solicitando. Entonces, esta triple restricción básicamente es con lo que va a lidiar un gestor de proyectos en el día a día. Entonces, lograr el alcance del proyecto, que se cumpla el alcance del proyecto dentro del tiempo y el costo acordado con el cliente, bajo los parámetros, por supuesto, de calidad estipulados, es el lema o es lo que debe motivar al gestor del proyecto en su día a día. Si ustedes se fijan, hay una Q en el centro.
básicamente viene de la calidad, en el inglés quality, y es que estos tres factores, tiempo, costo y alcance, son los que determinan la calidad de un proyecto. Vamos a ver cuáles son las fases de un proyecto, o en este caso mayormente, o diríamos que más correctamente, son los grupos de procesos. ¿Por qué? Porque un proyecto se divide en varios procesos que se deben ejecutar, y estos procesos se agrupan, vamos a decir que en etapas que tienen cierta diríamos que cierta similitud o cierta concatenación, pero se pueden solapar. Es decir, no es que tiene que terminar una etapa y luego comenzar la otra. Puede iniciarse una y sin haber terminado puede iniciarse la otra. En este caso, lo primero es el inicio del proyecto. Y aquí vamos a definir el proyecto. Hay un documento que se llama la Carta de Constitución del proyecto, o en inglés el Project Charter. Y básicamente aquí vamos a definir a grosso modo en qué consiste el proyecto y quién va a ser la persona que lo va a dirigir y quién va a ser el patrocinador y ciertos puntos adicionales. Tenemos entonces la planificación, es la etapa, vamos a decir que prácticamente que tiene la mayor cantidad de procesos, porque tiene que tocar todas las áreas del proyecto. En este sentido, tiene como finalidad establecer el alcance del proyecto, del esfuerzo, ¿verdad? Y definir y refinar los objetivos. También desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Es decir, cuál va a ser el cronograma, cuál va a ser el presupuesto también y cantidad de puntos adicionales que vamos a ver en el concepto de áreas de conocimiento del proyecto. Tenemos que tocar todas las áreas del proyecto. Luego viene la ejecución. Esto implica entonces coordinar personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, de los patrocinadores, del personal, de los suplidores y de todos los involucrados en el proyecto. Así como también integrar y realizar las actividades del proyecto conforme a qué, a lo que planificamos anteriormente. Vamos a monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Recuérdense que uno de los factores que hablamos que tiene que ver con los fracasos del proyecto es la falta de monitoreo, la falta de seguimiento. Entonces, esta etapa tiene que ver con esto. Permite a los interesados, primero, comprender el estado, el estatus del proyecto. Es muy famoso el término de reporte de estatus, que normalmente se les rinde cuentas a los ejecutivos, por ejemplo, de una empresa. Y es básicamente esto, para ver cuáles son las medidas adoptadas o las medidas que se van a adoptar, las proyecciones, es decir, cómo vamos en el presupuesto, cómo vamos en el tiempo, se está cumpliendo lo que hemos pautado, cómo va el porcentaje de calidad y todo eso. Y luego entonces tenemos el cierre del proyecto. Aquí el objetivo es finalizar formalmente todas las actividades de un proyecto, entregar el producto ya terminado a terceros o cerrar, en dado caso, un proyecto cancelado. De igual manera, no solamente un producto, podemos entregar un servicio también, o algún tipo de intangible, por así decirlo. Podemos entregar un estudio de mercado, por ejemplo, y eso no necesariamente es un producto, puede ser incluso algo digital, ¿de acuerdo? Es decir, no necesariamente tiene que ser algo físico. Vamos a ver el concepto entonces de áreas de conocimiento del proyecto. Las áreas de conocimiento es básicamente en qué se divide el proyecto para uno poder gestionarlo de mejor manera. Entonces, se puede dividir vamos a ver que hay conceptos de departamentos, hay, por ejemplo, ámbitos profesionales, hay áreas de especialización, y en esas diferentes áreas nosotros vamos a tener procesos que vamos a estarle dando seguimiento al proyecto. Entonces, dependiendo del tamaño del proyecto, puede ser que un gestor de proyectos vele por todas las áreas o que incluso tengamos encargados por cada una de las áreas. Vamos a ver cuáles son.
Para gestionar un proyecto adecuadamente, nosotros debemos gestionar 10 áreas. ¿Cuáles son estas 10 áreas? Está la gestión del alcance. Esta tiene que ver con lo que nosotros vamos a entregar. Dígase el producto, dígase los componentes, dígase los requisitos, dígase lo que está esperando el cliente o patrocinador. Está la parte de la gestión de los costos, como decíamos. El presupuesto es una limitante y sobrepasarse del presupuesto también vimos que era una de las posibles causas de por qué fracasa un proyecto. Entonces, esto va desde la parte inicial, desde la planificación, qué necesitamos, cuánto cuesta, cómo podemos gestionar un precio menor, cómo vamos ejecutando, el darle el seguimiento y la parte final incluso de honrar, por ejemplo, los compromisos que tengamos con empleados, con suplidores, con cualquier personal. Todo esto es la gestión de costos. Está la parte de la gestión de los recursos. Anteriormente, el PMI tenía aquí la gestión de recursos humanos, pero eliminó la parte humanos e incluyó la parte del personal, la parte de los equipos, la parte de maquinarias, la parte de materiales también. Entonces tenemos que ver qué necesitamos, en qué cantidad, cuáles son las características de ese personal. Es decir, incluso aquí vamos a ver cuáles son las descripciones de puestos, cuáles son las competencias que requiere el personal, cuántas maquinarias necesitamos, cuándo la vamos a necesitar. Eso va de la mano con el tiempo también. Pero todo lo que tiene que ver con recursos que vamos a utilizar en el proyecto. Está la gestión de las adquisiciones. ¿Qué significa esta parte? Tiene que ver en parte con las compras, pero no se llama exclusivamente compras porque no necesariamente todo tiene que ser comprado. Entonces podemos tener compras, podemos tener alquileres, podemos tener préstamos, podemos construir, diríamos que recursos internamente. Vamos a suponer que la empresa tenga un departamento interno de herrería, un departamento interno de carpintería y necesitamos mesas, necesitamos alguna maquinaria y sea el departamento interno que las vaya a construir, pero no las compramos, pero las adquirimos. Entonces todo eso se gestiona en la parte de adquisiciones. Y aquí tiene que ver mucho la gestión de los subcontratistas, la gestión de los suplidores, el desempeño, si van entregando a tiempo y todo eso. La gestión de las comunicaciones, algo extremadamente importante, y les puedo decir que es una de las áreas que muchas veces se le da menor importancia a las comunicaciones. Cómo se comunican las cosas, cómo el personal entendió las instrucciones que les dimos. Es decir, el reporte también de por ejemplo, del desempeño. Le estamos dando retroalimentación adecuada a nuestro personal. Por el otro lado, estamos dando nosotros reportes constantes a nuestros interesados, a los involucrados, a los gerentes, a los altos ejecutivos. Se le está enviando la información por la vía adecuada, es decir, le estamos enviando un reporte a un gerente por correo, a un gerente que normalmente no recibe los correos o no ve los correos por los miles y miles de correos sin leer que tiene. Entonces, tenemos que verificar aquí también cómo se realiza, es decir, cómo se entregan estos reportes, cómo se realizan las reuniones, con qué frecuencia se realizan las reuniones, quién debe participar en las reuniones. No todo el mundo debe participar en una reunión. Un consejo aquí es que en las reuniones se debe pensar en incluir, no en excluir. ¿A qué me refiero? Si tenemos un departamento de 10 personas y vamos a tener una reunión con ese departamento, la mentalidad no debe ser, ok, déjame ver quién no debe participar. Ok, fulano y fulano. De 10 personas saqué 2, quedo con 8. Todo lo contrario. Tengo una reunión. ¿A quién debo incluir? Es vital que participe el encargado del departamento. Es vital que participe
una persona del departamento de finanzas, y así voy incluyendo en lugar de tener un grupo y excluyendo. La gestión del tiempo, básicamente, ha cambiado incluso el nombre, ya no es tanto gestión del tiempo, es gestión del cronograma como tal, porque el tiempo como tal no se gestiona. El tiempo fluye, el tiempo corre, no lo podemos acumular, no lo podemos agarrar, no lo podemos guardar. Lo que gestionamos es lo que hacemos nosotros en ese tiempo. Y en este caso utilizamos el cronograma para saber cómo vamos a aprovechar de la mejor manera el tiempo. Entonces lo que gestionamos es el cronograma, las actividades que vamos a realizar. Aquí vemos qué se debe hacer, cuándo se debe hacer, qué se debe hacer primero, qué actividad limita la otra y así sucesivamente. Gestión de la calidad, cuáles son los parámetros para evaluar que lo que estamos haciendo, que lo que estamos entregando es de calidad y cumple con los requerimientos, con los requisitos del cliente. Gestión de los riesgos. ¿Qué puede pasar mal en el proyecto? ¿Qué puede salir mal? Y aquí mucha gente es que peca de optimistas porque básicamente se llevan del concepto de la ley de la atracción, que si pienso en algo malo me va a llegar eso. Todo lo contrario. Si usted piensa en eso malo, usted va a pensar en qué usted va a hacer para que no le ocurra y qué va a hacer si en dado caso le ocurre. Y esa es la persona preparada que realmente puede tener mayor posibilidad y probabilidad de tener éxito en su proyecto. Gestión de los interesados. Como decía anteriormente, todos los involucrados en un proyecto deben estar informados, se debe saber cuál es el nivel de, vamos a decir, que de influencia que tienen para nosotros poder gestionarlo de una forma adecuada, saber quiénes son los que tienen mayor poder dentro de un proyecto, para así entonces nosotros mantenerlos, diríamos que lo más informados posible, y saber también a quién debemos, diríamos que hacer caso en el momento de que se pida, por ejemplo, un cambio dentro del proyecto. No es lo mismo que lo pida un operario de línea que lo pida el vicepresidente de operaciones, un cambio en el proyecto. Entonces, debemos conocer a los interesados. Y la gestión de la integración básicamente tiene que ver con la gestión general del proyecto y ver cómo todas las áreas se integran, es decir, cómo vamos a trabajar el alcance sin afectar los costos, cómo vamos a trabajar con los costos, pero teniendo todos los recursos, cómo adquirimos lo que necesitamos en el tiempo adecuado, con la calidad que requerimos, que no aumente los riesgos y así sucesivamente. Vamos a ver, quiero parar brevemente unos segundos en este punto, y es que hasta ahora hemos visto la gestión tradicional de proyectos. Y en este sentido vemos que cada una de estas áreas tiene una cantidad de proyectos. Hay aproximadamente 49 procesos que se deben verificar dentro de estas 10 áreas, es decir, en total. Y realmente en muchos casos gestionar un proyecto se hace a veces hasta muy complicado y a veces hasta cuesta arriba. Está, diríamos que muy de moda ahora la gestión ágil de proyectos, es decir, trabajar de una forma, diríamos que más rápida y en tiempos más cortos para ir entregando valor a los clientes, muchas veces incluso en duraciones de 2 semanas, y ahí nosotros poder ir recibiendo la retroalimentación. Entonces vamos a tocar brevemente la parte de la gestión ágil de proyectos, que es, diríamos que una novedad dentro de vamos a decir, dentro de lo que propugna el PMI, aunque ya la gestión ágil de proyectos viene desde inicios del año 2000, pero se ha integrado en la última versión de la guía del PMI y es algo que está teniendo un crecimiento sumamente alto. Entonces, vamos a hacer la comparación. La gestión tradicional, que es la que hemos visto hasta ahora, va de la mano con el enfoque llamado cascada, es decir, que se van trabajando las diferentes áreas
y a medida que va terminando una, vamos comenzando con la otra. Va el análisis, luego que termina el diseño, luego la implementación, luego de que implementamos todo, hacemos las pruebas, luego el mantenimiento. Y hasta que no termine una, no empezamos con la otra. Y puede una durar meses antes de iniciar la siguiente. Pero, ¿cuál es el contexto actual? El clima de negocios de hoy es a la vez dinámico, muy rápido, pero es complejo. Los requisitos son cambiantes. Lo que el cliente nos pidió hace 2 semanas, hoy de otra cosa. Cada vez hay más requerimientos, más complejos. Los presupuestos cada vez son más ajustados, tenemos menos dinero disponible. Y las demandas de respuesta son cada vez más rápidas. Se quiere algo más barato, pero más rápido. Y bueno siempre. Bueno, bonito y barato, correcto. Las organizaciones están luchando para hacer más con menos recursos. Y si se fijan aquí, la gráfica de la izquierda, dice el gerente o el que está liderando la reunión, por supuesto que podemos tomar decisiones rápidas, luego de que hayamos considerado los 4.872 factores que tenemos a mano. Es decir, no podemos actualmente darnos ese lujo ahora mismo, realmente, de nosotros revisar esos 4.872 factores, durar 3 meses evaluando para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ya nuestros competidores la habrán tomado fácilmente 2 meses antes o 2 meses y medio antes, y nuestra tajada dentro del mercado ya va a estar sumamente reducida. La gestión tradicional tiene sus limitaciones en el sentido de que el objetivo final es producir un documento, vamos a decir que esta es la parte de los requisitos, un documento de requisitos que cumpla con todo, como yo decía anteriormente. Esos 2 años del proyecto, nosotros tenerlos definidos al dedillo. Y segundo, los clientes suelen tener dificultades también para articular todos los requisitos. Cuando vamos, por ejemplo, quienes prestan consultoría o asesoría a clientes saben que muchas veces el cliente no sabe ni siquiera la necesidad que tiene. Es decir, te plantea un problema, pero no sabe cuál es la solución. Y en este sentido tenemos nosotros que desarrollar cuál es realmente la solución. Y si nos ponemos a desarrollar todo al dedillo, pasa lo que está ocurriendo aquí en esta imagen, y es que comenzamos diseñando algo, nos vamos complicando y terminamos, al fin y al cabo, atados y en una parálisis, lo que los norteamericanos le llaman análisis parálisis, que es una parálisis por analizar, por sobreanalizar los requisitos y no dar, como decimos, no dar un golpe. Es decir, no dar un golpe hasta que nos sentimos que tenemos todo agarrado. Y a veces eso es una trampa letal. Entonces, ¿qué es la gestión ágil? Básicamente es un proceso altamente iterativo. Iterativo es que se repite, e incremental. Vamos a ver en qué consisten estos conceptos. Iterativo, como ustedes ven en la gráfica, es que se va haciendo por fases, versiones, y se van repitiendo cada una de las áreas. Vamos a suponer estos diamantes que ustedes ven en cada uno de estos círculos, tiene que ver con las etapas que veíamos anteriormente, de análisis, diseño, desarrollo y demás, y entregamos algo, no el proyecto completo, pero algo, y le vamos entregando valor al cliente. Incremental significa que vamos entregando por etapas, entregando algo y recibiendo retroalimentación. Entonces vamos a suponer que vamos a entregar esta pintura. Si ustedes se imaginan que llevemos esta pintura, la que tiene el número 6, a donde el cliente, sin él haberla visto nunca, va a decir, ah, bueno, pero cámbiamele esto, a una pintura ya que nosotros llevamos tiempo trabajando. Si lo que primero le llevamos es la número 1, él va a decir, no, pero no era una mujer, es un hombre que yo quería que tú me pintaras. Entonces, es mucho más fácil cambiarlo en el 1 que cambiarlo en el 6. Y así sucesivamente vamos entregando el 2, 3, 4, y en cada uno vamos recibiendo retroalimentación temprana y a tiempo de nuestro trabajo. De igual manera, si vamos a construir un carro, podemos trabajar con un neumático, luego con cada uno de ellos, luego entonces con la parte del chasis y luego terminamos con todas las características del vehículo y a los varios meses se lo llevamos al cliente y puede que probablemente esté contento. Pero imagínense ustedes, si en lugar de esperar 3 meses para recibir ese vehículo, en 2 semanas se les recibe una patineta.
pero realmente, es decir, me voy a mojar si llueve, no tengo tal vez la rapidez, pero me estoy transportando. Luego, en 2 semanas más, le entrego, bueno, el anterior era un skateboard, luego una patineta, luego una bicicleta, me voy transportando, no tengo, diríamos que la necesidad tan grande durante esos meses de no poder transportarme y al final, probablemente incluso en base a la retroalimentación que he recibido de las entregas anteriores, puedo tener un mejor producto al final porque he visto cómo el cliente se ha ido manejando con las entregas anteriores. Entonces, una comparación, la tradicional está orientada a la tarea, es predictiva, asume que las circunstancias que afectan los proyectos son predecibles, como decíamos. Puedo predecir un año completo de mi proyecto, pero sabemos que no es así. La gestión ágil de proyectos funciona en un entorno ya más fluido, es más adaptable, como dije. Es decir, vamos, diríamos que recibiendo con los brazos abiertos prácticamente los cambios. Algo muy importante, la comunicación constante. Vamos a ver en breve una de las metodologías específicas que se llama Scrum y uno de los roles tiene que ver con el cliente, con alguien que sea el representante del cliente y por supuesto debe haber una comunicación constante. Porque a medida que nosotros vamos haciendo entregas pequeñas, debemos ir recibiendo, como dije, esa retroalimentación del cliente para saber si le gustó, qué le faltó y nosotros poder planificar la siguiente entrega. Vamos a ver, como les dije, la metodología Scrum. Entonces, miren, si se fijan, desde el 1995 estamos hablando de agilidad. En ese momento, Ken Schwaber presentó una metodología de desarrollo de software en ese momento. Básicamente esto surgió con software. ¿Basada en qué? Basada en el protagonismo de los integrantes del equipo. Equipos que fueran autoorganizados, es decir, que ellos mismos tomaran las tareas, que ellos mismos dijeran en qué tiempo van a entregar y que fueran altamente motivados. Entonces, básicamente, él planteó que se podía establecer cuál era la visión general del proyecto y que las entregas se fueran realizando de manera secuencial y solapando las fases del desarrollo. Si se fijan aquí, abajo en la gráfica, Scrum es una posición, esa posición que ustedes ven ahí, que se utiliza en el deporte llamado rugby, en el que básicamente necesitan del equipo completo para hacer fuerza, empujar para poder obtener la pelota o el balón y ganarle al equipo contrario. Si alguien no está luchando de manera adecuada, entonces el equipo se va a ver debilitado. ¿Cuál es el marco general de Scrum? Bueno, básicamente en el 2005, es decir, 10 años después, el mismo Ken Schwaber se juntó con Mike Cohn y ellos constituyeron lo que hoy se llama el Scrum Alliance. Básicamente para difundir un marco de trabajo basado en esta metodología que habían establecido 10 años atrás. ¿Y en qué consiste? Hay algunos términos aquí en inglés, pero despreocúpense, los vamos a traducir. El primero que establece el Product Backlog es una lista del producto o pila del producto o básicamente un listado de requerimientos. Estos son todos los requerimientos sabidos y por haber que ha hecho el cliente. Nosotros los recolectamos y vamos a decir que no necesariamente tiene un orden lógico ni nada por el estilo, sino que vamos a irlo trabajando de manera regular, vamos a irlo organizando de manera regular. Para esto está lo que es el segundo concepto, que es Sprint Planning. Sprint es lo que hablábamos, una iteración, es un segmento de tiempo. Normalmente, como ustedes ven en el ciclo, en el bucle, que está prácticamente en el medio, de 2 a 4 semanas. Es decir, entre 2 semanas o 4 semanas o un mes, nosotros entregamos algo de esa
pila del producto o de ese listado del producto que vemos a la izquierda. Entonces tomamos una parte, si ven este grupito más pequeño que dice Sprint Backlog, es la pila entonces de la iteración, la pila de esa diríamos, sección de 2 semanas o 4 semanas. Es este color naranja que tienen ahí, que ven ahí. Luego, ¿qué pasa? Esa iteración o sprint, como dijimos, dura de 2 a 4 semanas. Aquí vamos a trabajar en analizar, diseñar, construir, probar y revisar. Si se acuerdan de las fases que vimos en la metodología tradicional de cascada, entonces la vamos a vivir una mini cascada, pero en 2 semanas o 4 semanas, en las que analizamos, revisamos, construimos, probamos y entregamos. Pero ¿qué pasa? En esas 2 semanas, diariamente, si ustedes ven este circulito que sale del círculo mayor, que dice un día, cada día vamos a tener una reunión diaria que debe durar máximo 15 minutos. En esta reunión diaria vamos a juntarnos el equipo de proyecto y vamos a decir 3 cosas. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y qué inconvenientes tengo o se me pueden presentar para yo cumplir con eso que me estoy comprometiendo a cumplir hoy. Básicamente vamos así teniendo esa reunión diariamente. Hay una posición, hay un rol que es quien se encarga de trabajar con esos impedimentos que surgen en esa tercera pregunta de qué me impide trabajar o avanzar. Y por último vemos este cubo verde que es el incremento o lo entregable. Es decir, ¿qué vamos a entregar en esas 2 semanas a nuestro cliente? En este caso sería la patineta, sería la bicicleta, sería una parte del dibujo o algo que le entregue valor, que le aporte valor al cliente. ¿Cómo vamos en tiempo, Marta? Si me puedes decir. Luego, por ejemplo, tenemos... Sí, Darianel, ahora mismo tenemos las 6:51. Si así lo deseas, podemos interactuar un poquito. Estoy viendo que están muy concentrados porque estoy atenta al chat y todavía no han surgido las preguntas, pero perfecto. Estamos a tiempo. Bueno, pues podemos finalizar brevemente con los conceptos de Scrum y pasamos a la sesión de preguntas. Entonces les decía que tenemos roles, está el equipo, básicamente quien realiza el trabajo. Cabe destacar que esto inició en la gestión de software, en la gestión de programas, de tecnología, pero ya no se circunscribe a tecnología. He visto equipos de Scrum de marketing, he visto equipos de Scrum de negocios, básicamente de asesoría, equipos de Scrum en manufactura y en cualquier negocio. Básicamente podemos nosotros, diríamos que hacer ese cambio de chip, de mentalidad, de poder entregar avances cada vez más frecuentemente. Tenemos entonces el dueño del producto, que es quien va a decir si algo es prioritario o no, es quien le da mantenimiento a el listado del producto, y está el denominado Scrum Master, que es quien vela por los procedimientos, porque se cumplan los procedimientos establecidos. Varios artefactos tenemos que ya lo hemos visto en la pila del producto, el listado del producto, la pila de la iteración o del sprint de las 2 semanas y el incremento, que es lo que entregamos. Hay varios eventos, la iteración como tal, que duran normalmente 2 semanas, la reunión de inicio de planificación, que está dentro de esas 2 semanas, tenemos la reunión diaria. Si se fijan, dice aquí stand up. Normalmente esa reunión de 15 minutos se realiza parados y sin apoyar el pie en la pared, también que conste. ¿Por qué? Porque eso incentiva estar parados a que lo hagamos más rápido y lo acabemos realmente en 15 minutos o menos y nos vayamos a trabajar, a producir, a aportar valor, no durar 2 horas en una reunión. Luego, al final de esas 2 semanas, hacemos una demostración con el cliente presente y luego hacemos una retrospectiva en la que decimos qué hicimos bien, qué debemos repetir, qué hicimos mal, qué debemos mejorar, y así sucesivamente. Vamos a ver, tengo la última diapositiva aquí. Esta tiene que ver con la certificación de agilidad. Está la certificación, ya conocen la certificación PMP, que es en la gestión tradicional de proyectos, que es la primera parte que vimos, y está la
certificación PMI ACP, que es alguien experto y certificado en la gestión ágil de proyectos. Entonces, hay varios puntos que debe dominar esta persona. Está la mentalidad y los principios ágiles, ese cambio de chip, la entrega de valor, el involucramiento de los interesados y de ese cliente y de ese product owner, como vimos, el desempeño del equipo, cómo vamos a gestionar ese equipo, porque debe ser ágil, planificación adaptativa, porque vamos cambiando cada 2 semanas, detección rápida y resolución de problemas, para que un problema básicamente que se plantea hoy en esa reunión diaria, yo lo pueda resolver porque esas 2 semanas pasan rapidísimo y si no resuelvo me puede llegar el fin de las 2 semanas sin entregar valor, algo tangible. Y la mejora continua que va de la mano con la retrospectiva. Básicamente hasta aquí el material. Podemos pasar a la sesión de preguntas. Gracias, Arinel. Wow, cuánta información, ¿eh? Un poquito, ¿verdad? Este proyecto tiene una estructura bien profunda. Bastante condensada. Solamente con la parte tradicional se ha dado, yo personalmente he dado diplomados de 100 horas con la parte tradicional y en la parte de agilidad de igual manera, fácilmente 24 horas. Es decir que aquí vimos el material que se puede dar en 124 horas prácticamente. No sé, lo vimos en 50 minutos. O sea que esta es una breve, mostrar así como brevemente lo que significa esto. Darinel, si estás de acuerdo, puedes encender tu cámara para empezar a interactuar. Ok, déjame ver si estoy bonito. Déjame ver, y si la iluminación me ayuda también. Ya, estoy leyendo por acá, dice Maxwell Ferreiras. En el anterior slide no vi el Product Manager. Su equivalente en la misma, ¿cuál sería? Sí, el Product Owner, básicamente, el dueño del proyecto, el segundo que ven ahí, es la persona. Déjame ver, ¿están viendo mi cámara? Realmente la encendí. Sí, te estamos viendo. Entonces, sí, correcto. El Product Owner es diríamos que el representante del cliente, puede ser directo cliente, alguien que participe del cliente, o puede ser, vamos a decir, alguien de alto nivel en la empresa y que diríamos que tenga el suficiente conocimiento de los requerimientos del cliente y pueda decidir qué va y qué no va y cómo se realiza. Entonces, básicamente sí, un dueño de producto, vamos a decir, o un gerente de producto puede ser perfectamente el product owner en Scrum. Ok. Dice por aquí, para la certificación PMI ACP, ¿se debe tener una certificación PMI tradicional? No, para nada, para nada. Es decir, es aparte, incluso realmente tiene menos requerimientos, ¿sí? Porque la de PMP es mucho más amplia, requiere aproximadamente dar constancia de cerca de 4.500 horas más o menos de experiencia en proyectos. Si no hay es decir, si no es graduado universitario, si es graduado universitario baja prácticamente como a 2.500, pero de igual forma, es decir, hay que tener una validación enorme para optar por la de PMP. Wow. Dice Máximo, me gusta su pregunta. Si desea continuar esta capacitación, ya sea maestría o diplomado, ¿dónde dirigirse? A CAPEX. A CAPEX, usted puede dirigirse. Nosotros le vamos a mandar todos los datos estamos grabando, le vamos a enviar el link para que pueda también visualizar esta presentación si hay algo que no, que quiere verlo otra vez, o a las personas que también no pudieron entrar, se la vamos a enviar con toda la información también de CAPEX. Dice por aquí Luisa Zapata, wow, excelente, cuánto conocimiento, bendiciones y estoy súper satisfecha. Gracias, Luisa. Jan Kane.
¿Cuál es su opinión sobre el scrub board o pizarra? ¿Qué tanto ayuda o no para el cumplimiento de la metodología? Gracias, Enkeini. Yo diría que es vital realmente, por así decirlo. ¿Por qué? Porque básicamente primero da visibilidad. Básicamente, para los que no la conozcan, es una pizarra, muchas veces incluso con post-its. Es decir, se escriben las tareas y se ponen en post-its. Ya diríamos que convertido en digital. Hay herramientas como Trello, que se escribe con doble L, Trello, que básicamente utilizan de manera digital esta metodología y en la que tú puedes ir arrastrando las tarjetas a medida que tú las vas realizando. Entonces, por lo regular, hay una columna en la que están las asignaciones disponibles. Cuando tú vas a iniciar, la tomas y la pones en la columna de en progreso. Cuando la terminas, la pones en la columna de revisión para calidad, alguien la toma de ahí, hace la revisión de calidad, luego la pone, por ejemplo, puede ser ya como completada o puede ser para entregar al cliente. En algunos casos, por ejemplo, hay una fase intermedia que es antes de hacer algún tipo de integración para cuando se debe hacer luego una prueba general de todo el producto. Entonces, luego se pone en la parte de realizado. Entonces, diría que sí, que es vital. Ahí da la visibilidad de qué estamos haciendo, cómo vamos avanzando. Si alguien se está, como dicen normalmente en zona franca, agachando, ¿verdad? Está, diríamos que diciendo que va a cumplir algo, pero básicamente sigue con la misma tarjetita la semana completa. Entonces se ve, ¿de acuerdo? Se ve qué tanto lo va moviendo, cómo va avanzando y qué tanto tiene incluso acumulado. Eso también ayuda. Diríamos que conectado con la metodología de Kanban y lo que le llaman el WIP, que es el Working Process, y los límites del trabajo que tú tienes en proceso. Hay, por ejemplo, compañías que establecen que tú no puedes tener más de 2 asignaciones abiertas, más de 2 tarjetas abiertas. Para tomar una tercera tienes que resolver con alguna. Si tienes algún bloqueo, ahí tú llamas al Scrum Master. Resuelve, oye, tengo esto detenido y necesito terminar y necesito entregar. ¿Para qué? Para evitar que una persona tenga 10 tarjetas, 10 ítems completos y no haya entregado ninguno. Entonces hay un lema muy famoso que es en Kanban que dice, hay que parar de iniciar y hay que iniciar a parar. Es decir, parar de comenzar asuntos nuevos y vamos a iniciar a completar asuntos que ya estén abiertos. Entonces, cuando se vean con muchas cosas abiertas, dejen de iniciar y comiencen a terminar. Muy bien. O sea, lo que puedo entender es que visualmente esa pizarra lo que hace es que tener control sobre todo el proceso, tenerlo visible. Muy bien. Me dice Correcto. aquí J. Castillo, ¿cuál sería la diferencia entre un proyecto metodología tradicional y metodología ágil Scrum? Bueno, básicamente lo dijimos en una de las diapositivas. La tradicional es predictiva y vamos trabajando cada una de las etapas, análisis, diseño, desarrollo, por orden y a menos que se termine una, no iniciamos con la siguiente. En la ágil, entonces, básicamente, nosotros vamos, déjame ver dónde está la parte de iterativo, entonces vamos, esas mismas etapas las vamos haciendo cada 2 semanas. Si te fijas, como dije, los diamantes son el análisis, el diseño, desarrollo, pruebas y entregamos. 2 semanas, volvemos con análisis, desarrollo. En vez de durar análisis 1 mes, 2 meses, desarrollo 2 meses más, implementación 6 meses y así sucesivamente. Y al final sabrá Dios si el proyecto ya ha perdido relevancia, si el cliente perdió la oportunidad de negocios, si varió el mercado, porque entregamos un proyecto básicamente en 1 año y duramos 1 año para entregar, realmente, en lugar de comenzar en 2 semanas. Okay. Rápidamente, vamos a ver. Robinson dice, ¿cómo se puede distribuir los gastos de un proyecto? Bueno, vamos a decir bastante.
Me imagino que estamos hablando en términos del presupuesto, por ejemplo, de cómo se determina el presupuesto, no en la parte necesariamente de la ejecución. Básicamente depende de la forma en que decida la empresa. Vamos a suponer, hay empresas en las que son totalmente proyectizadas, por ejemplo, y cada hora de trabajo de cada persona debe ser contabilizada dentro de un proyecto. En otras empresas, por ejemplo, vamos a decir un supervisor de línea o incluso un personal asalariado no va dentro de los gastos de un proyecto. ¿Por qué? Porque la empresa decide, no, como quiera, yo le pago su sueldo. Es decir, contémplame en el proyecto los gastos adicionales. Entonces, depende realmente de la distribución de costos y gastos que tenga la empresa y que decida tener la empresa. Y eso va dentro de la parte de planificación en el área de conocimiento de costos. Entonces, la empresa tiene que determinar cómo lo va a hacer, cómo lo va a asignar. Y básicamente, si por ejemplo, si tiene un personal asalariado y quiere hacer un prorrateo de cuánto saldría el costo por hora de esa persona, perfectamente puedo hacerlo. Entonces, depende realmente cómo la empresa quiera o decida manejar esta parte. Ok. Otra pregunta. ¿Algunos tips, consejos para crear cultura y conciencia de manera más efectiva en un ambiente de metodología en cascada? Bueno, me imagino, no sé si es que desea hacer la transición en algún momento al método ágil, pero básicamente hay que visualizar cuáles puntos, por ejemplo, cuáles procesos, cuáles departamentos pueden utilizar una metodología que no sea la tradicional, que no sea la de esperar cantidad de tiempo para analizar al dedillo, diríamos que un proyecto, sino que podamos ser más ágiles. Entonces, lo primero tiene que ver definitivamente con el manejo del cambio. El manejo del cambio viene por la parte del entrenamiento, de hacer conciencia, crear conciencia, primero desde arriba y que permee, es decir, a los ejecutivos y a los directores y a los dirigentes de departamentos, y luego que eso vaya bajando entonces a los encargados o a los integrantes de los departamentos. Entonces, básicamente es ir visualizando cómo se puede aplicar, porque lo podemos aplicar incluso en el día a día en nuestro hogar. Entonces, tener esa mentalidad y mantenerse leyendo, hay cantidad de recursos, incluso gratuitos, que podemos nosotros acceder para, diríamos que, llenarnos más sobre este concepto y aprender más de este concepto. Nos habías comentado de Trello. ¿Qué otra herramienta así gratuita que podamos acceder? Bueno, básicamente Trello es para el manejo del proceso, es decir, de las asignaciones. Podemos nosotros tener también realmente el entrenamiento. En términos de gestión de herramientas, por ejemplo, está también Jira, J-I-R-A, también, aunque es una versión ya, la versión más potente es pagada, pero se puede utilizar también. Y básicamente lo que recomiendo es diríamos que llenarse de conocimiento porque podemos tener la herramienta, pero si no se utiliza adecuadamente, si no leemos, si no sabemos en qué consiste la metodología, entonces vamos a hacer como un mono con un martillo, es decir, lo vamos a tener en la mano, pero no vamos a saber qué hacer con él. Entonces, es primero llenarnos de esos conocimientos y luego cualquier herramienta, sea Trello o sea una pizarra, porque las he utilizado ambas, una pizarra con post-it, podemos hacerlo. Darinel, última pregunta, pero no puedo dejar de hacerlo. Y ya son las 7:08, ya tenemos que ir cerrando. ¿Qué tiene que ver, o sea, para qué nos sirve esto que nos acaba de explicar con este ambiente, con esta situación que nosotros estamos viviendo hoy en día? Bueno, básicamente, mira,
Yo participé de un webinar que ahora bastante famoso, cantidad de webinars, cantidad de live que se producen en Instagram y demás. Muchos de ustedes deben conocerlo. Mark Cuban es el gerente general del equipo de Dallas Maverick. Participa en este programa que es me parece que se llama Tanque de Tiburones, Shark Tank, que la gente va a presentar sus proyectos y ellos diríamos que le ofrecen dinero. Él decía, básicamente un emprendedor eterno, él decía que la naturaleza de los negocios va a cambiar de manera definitiva, es decir, de manera permanente, vamos a decir. Es decir, un sitio de comida ya no va a ser lo mismo más nunca. ¿Por qué? Porque las personas cuando vayan a un sitio de comida van a exigir saber cuándo fue la última vez que se limpió esa mesa, dónde yo me estoy sentando, quién estaba ahí antes de yo sentarme ahí realmente, y con qué frecuencia se lavan y se asean los baños, el procedimiento de cómo se prepara esa comida, quién tiene contacto con esa comida y todo eso. Entonces, básicamente, los negocios y los procesos van a tener que cambiar. Y esos cambios realmente, si nosotros duramos tiempo pensando que cómo lo vamos a hacer, qué tenemos, qué necesitamos, que Dios mío, y comienzo a rascarme la cabeza, Dios mío, ¿por qué me viene esto a mí? Y duramos meses en nosotros aplicar eso. Adivinen a dónde se van a ir los clientes. Es decir, se van a ir donde el que fue ágil, donde el que incluso en el medio de la pandemia tiene un proceso nuevo de entregarte en tu casa los productos que tú normalmente pedías y ahí mismo delante de ti te los desinfecta y vienen como si fuera, diríamos que un doctor del Centro de Epidemiología de Estados Unidos con todo forrado. Entonces, básicamente ellos tuvieron que pensar en cómo trabajar su estructura de costos, cómo gestionar un cronograma, cómo trabajar las adquisiciones, porque básicamente ahora tienen que comprar materiales, todo eso repercute en costos, todo eso repercute en tiempo adicional, en recursos adicionales que vamos a tener. Entonces, ¿para qué? Personal adicional que vamos a tener para limpiar más de la cuenta y más frecuentemente, o en un proceso adicional de desinfección y todo eso. Entonces, definitivamente que la gestión de proyectos está extremadamente ligada a ese proceso de cambios que van a tener los negocios en general, diría. Que tendremos, es así. Bueno, Darinel, gracias por todo eso que nos has entregado. Gracias a ustedes. Señores, la gente se está preparando. Yo les reconozco a todos los que están aquí esta noche porque tienen esa hambre, ese deseo de aprender y de verdad que eso es lo que nos va a llevar al otro nivel. Así que en nombre de CAPEX le doy las gracias a todos los que están aquí. Sí, le confirmo que estaremos haciendo un correo con la grabación de este webinar, con una evaluación que les pido, les invito que todos entren, me regalen 2 minutos para evaluar este webinar y pues con otras informaciones. Así que lo estarán recibiendo en el día de mañana. Muchísimas gracias, Darinel, nuevamente y a todos. Un placer. Que tengan feliz noche. Chao. Gracias. Gracias a todos. Bye. Gracias, gracias.